Hola a todas y todos, espero que se encuentren bien. En este video analizaremos la aplicación de una política de precio mínimo en una industria perfectamente competitiva. Antes que todo, tenemos que entender qué es una política de precio mínimo. Una política de precio mínimo establece por ley el monto al cual se puede vender o comprar un bien o servicio. Por lo tanto, es una política que intenta beneficiar a la oferta del mercado. Veamos un ejemplo. Supongamos que el precio de equilibrio en un mercado competitivo es de 1000 pesos y los productores se quejan de que el precio es demasiado bajo para sus intereses y presionan al gobierno para que presente un proyecto de ley que fije el precio de este bien en 1200 pesos. ¿Qué impactos tendrá esta política en el equilibrio perfectamente competitivo? Bueno, tenemos que tener claro que el precio mínimo no va a depender de la oferta y la demanda, sino que va a estar fijado por ley. Además, tenemos que tener presente que nuestro análisis está bajo la idea de un mercado perfectamente competitivo. Es decir, supondremos que, en este caso, el bien que se vende es homogéneo. No existe diferenciación de productos, todas las empresas en este mercado venden el mismo bien o servicio. También supondremos que existen muchos oferentes y muchos demandantes. Una consecuencia importante de esto es que nos permite sostener que los agentes económicos serán precios aceptantes en este mercado. Dicho de otra forma, los agentes económicos no son capaces de cambiar de forma individual el precio de mercado. También supondremos que no existen barreras a la entrada y que hay información perfecta y simétrica entre los agentes económicos. Es importante tener presente que las conclusiones que obtendremos sobre los efectos de las políticas son sensibles ante estos supuestos. Si suponemos otra estructura de mercado, por ejemplo un monopsonio, los resultados van a ser completamente diferentes. El video se estructura de la siguiente manera. Primero, revisaremos brevemente el equilibrio perfectamente competitivo. Luego veremos los efectos de la política de precio mínimo en el mercado. También analizaremos los efectos de la eficiencia del mercado. Es decir, vamos a ver qué ocurre con el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total. Y por último, se presenta un ejercicio, comentarios y preguntas planteadas para practicar los contenidos vistos en este video. Comencemos entonces. Comencemos recordando las características del equilibrio competitivo. Trabajaremos en el plano precio-cantidad, donde Q es la cantidad que se transa en este mercado y P es el precio al cual se compra o se vende el bien Q. La curva de demanda nos muestra la relación que existe entre la cantidad demandada de un bien y su precio. También nos indica la disposición a pagar que tienen los consumidores por el bien Q. La curva de oferta nos muestra la relación entre la cantidad ofrecida y el precio de mercado. Recordemos que la curva de oferta de mercado se obtiene al sumar horizontalmente en las curvas de oferta individuales, que a su vez se obtenían de la curva de costo marginal de la empresa. Por lo tanto, la curva de oferta nos muestra el precio de reserva, es decir, el mínimo precio que los productores están dispuestos a recibir por un bien o servicio. El equilibrio en este modelo, el equilibrio competitivo, ocurre cuando la oferta es igual a la demanda. En este punto, lo que quieren comprar los consumidores es exactamente igual a lo que están dispuestos a ofrecer las empresas. En este punto encontraremos el precio de equilibrio, que le colocaremos P estrellita, y encontraremos la cantidad de equilibrio, que le llamaremos Q estrellita. También estamos interesados en medir la eficiencia en este mercado, como también el bienestar de los agentes económicos. En este modelo, una medida del bienestar de los consumidores es el excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar, representado en su curva de demanda, y el precio que efectivamente pagan, que en este caso es el precio de equilibrio. Esa área representa, según este modelo, el bienestar de los consumidores y lo llamaremos el excedente del consumidor. Para el caso de los productores, tenemos el excedente del productor, que es la diferencia entre lo que el productor recibe, que en este caso es el precio de equilibrio, y lo que estaba dispuesto a recibir, su precio de reserva, representado en su curva de oferta. Esta área representa, según este modelo, el bienestar de los productores. La suma del excedente del consumidor y del productor es el excedente total, y lo conoceremos como una medida de eficiencia y o bienestar en este mercado. Ahora que ya tenemos un repaso del equilibrio competitivo, iremos a ver los impactos que tiene la política de precio mínimo en nuestro equilibrio competitivo. Para analizar el efecto de la política de precio mínimo, supondremos que el mercado se encuentra en equilibrio. Por tanto, el precio es P estrellita y la cantidad transada es Q estrellita.
Aplicaremos un precio mínimo y veremos qué efectos tiene esta medida sobre el equilibrio competitivo. Supongamos que el gobierno fija un precio mínimo igual a P sub min. Para que el precio mínimo tenga algún impacto, debe estar fijado por sobre el precio de equilibrio. Este precio mínimo es constante, no depende de la oferta y la demanda, ya que es fijado por ley. Nos interesa saber cuánto van a comprar los consumidores y cuánto van a producir las empresas en este mercado ahora que el precio es mayor. Con respecto a los consumidores, la curva de demanda representa la disposición a consumir, por tanto en la intersección entre el precio mínimo y la curva de demanda obtendremos lo que se comprará en este mercado al precio mínimo. Dicha cantidad la denotaremos con Q sub 1. Por otra parte, la curva de oferta nos muestra la cantidad que están dispuestas a producir las empresas a los distintos precios. Para el caso del precio mínimo, las empresas desean producir Q sub 2, que es una cantidad mayor, en este caso, que la que querían producir en el equilibrio original, ya que el precio es más alto el que ha fijado el gobierno por ley. Ya que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, tenemos un exceso de oferta, representado en la diferencia entre Q sub 2 y Q sub 1. La cantidad transada con precio mínimo es Q sub 1, ya que al precio mínimo los consumidores no están dispuestos a comprar una mayor cantidad y nadie los puede obligar a querer comprar la cantidad Q sub 2. Una conclusión importante con la aplicación de esta política es que la cantidad de equilibrio se reduce cuando se aplica un precio mínimo en un mercado perfectamente competitivo. Ahora analizaremos qué efectos tiene esta política sobre el bienestar de los agentes económicos. Analicemos qué ocurre con el excedente del consumidor, del productor y total con la aplicación del precio mínimo. Recordemos que ahora solo se transará la cantidad Q sub 1. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar, representado en su curva de demanda, y el precio que efectivamente pagan, que ahora es el precio mínimo. Esa va a ser el área que representa el excedente de los consumidores, ahora con el precio mínimo. Podemos concluir que el excedente del consumidor disminuye cuando el gobierno aplica una política de precio mínimo en comparación a nuestra situación inicial que correspondía al equilibrio competitivo. Por otra parte, el excedente del productor, que está representado en la diferencia entre lo que recibe el productor, el precio mínimo y su curva de oferta, va a representar el bienestar de los productores en este mercado ahora que tenemos precio mínimo. Fíjense que los productores han extraído una parte del excedente del consumidor, pero dado que ahora solo se transa Q sub 1, también han perdido una parte de su excedente. De forma general, diremos que el excedente del productor aumenta, pero dependerá de qué tan alto sea el precio mínimo fijado por el gobierno y las elasticidades de precio de la oferta y demanda. La suma del excedente del productor y del consumidor es menor a la que encontrábamos antes de la aplicación de esta política, es decir, el excedente total disminuye. ¿A qué se debe esta pérdida? Analicemos bien que en este caso, en el intervalo entre Q estrellita y Q sub 1, que son las cantidades que antes se transaban y que ahora no se transan, existen intercambios mutuamente beneficiosos que se dejan de realizar debido a la fijación del precio mínimo. Por ejemplo, pensemos que ocurre con la cantidad Q sub 3, que anteriormente en el equilibrio competitivo se transaba y ahora se deja de transar porque el mercado solamente llega hasta Q sub 1. Esta cantidad Q sub 3 tiene una valoración por parte de los consumidores. Recuerden que la curva de demanda nos indica eso. Los consumidores valoran la cantidad Q sub 3 y están dispuestos a pagar un precio P sub 2. Lo que a las empresas les cuesta producir este bien o servicio, o el mínimo precio que están dispuestos a recibir, es P sub 1. Por lo tanto, lo que los consumidores están dispuestos a pagar es mayor que lo que los productores están dispuestos a recibir. Sería un intercambio mutuamente beneficioso. Las familias podrían disfrutar de esos bienes y servicios y las empresas podrían, ¿cierto?, obtener una ganancia por ello. Pero dado que el gobierno ha fijado un precio mínimo, la cantidad transada solamente es Q sub 1 y ese intercambio mutuamente beneficioso no se realiza. Por lo tanto, de estos intercambios que no se realizan, por supuesto que afectan el bienestar, y decimos por lo tanto que hay una pérdida de eficiencia en este mercado representada por la pérdida del excedente del consumidor y el excedente del productor en comparación a nuestra situación inicial del mercado perfectamente competitivo. En resumen, una política de precio mínimo en un mercado perfectamente competitivo reduce la cantidad transada, reduce el excedente del consumidor, aumenta el del productor y reduce el excedente total, ya que se produce una pérdida de eficiencia. Recordar que estos resultados son correctos bajo los supuestos de una industria perfectamente competitiva. Ahora les dejaré un ejercicio, comentarios y preguntas planteadas. Cualquier duda con ellas me escriben en los comentarios. Muchas gracias por quedarse hasta el final, espero que el video haya sido útil y que les vaya muy bien. ¡Chao!